Ya estamos de vuelta junto a ustedes. Te quiero contar que demostrar que la edad no importa cuando se tiene fuerza y vitalidad. ¿Por qué no? Diariamente haga ejercicio, aliméntese bien y tome Ensure Advance con HMB, proteínas y 27 nutrientes que ayudarán a mantener y recuperar sus músculos, apoyando su fuerza y vitalidad. Con Ensure Advance, ¿por qué parar? Ensure Advance con nosotros en Buenos Días a Todos. Adelante, Mari. Así es, muchas gracias, Eduardo. Y ya estamos con Jordan Jopia, periodista. Lo adelantábamos antes de la pausa. Una masiva toma en Arica, donde incluso, Jordan, se venden los terrenos fiscales desde Perú. En Perú, en Tacna específicamente, están ofertando estos terrenos que son de todos los chilenos, terrenos de bienes nacionales, para que la gente pueda ir a Arica a instalarse. Claramente es una estafa en el fondo porque nadie puede vender suelo fiscal en el fondo. Pero estuvimos en Arica en la semana previa a la llegada de los militares nosotros. Y allá nos encontramos con distintas realidades, es importante dar cuenta de eso. Lo que les preocupa hoy día a los ariqueños es esta constante sensación de inseguridad, que ellos lo atribuyen por una parte a la migración irregular, por otra parte a las masivas tomas y también al crimen organizado que se ha instalado en la ciudad de Arica, la puerta norte de nuestro país. No sé si quieren que pasemos a ver la nota dale, primero, dale, luego sí, a la vuelta presenta. comentamos. Bueno, esta nota trata justamente de eso, de las masivas tomas en Arica, la puerta norte de nuestro país, donde hoy los ariqueños están preocupados justamente por todos estos temas que están ocurriendo en la zona. Veamos la nota y a la vuelta comentamos. Es el símbolo de la puerta norte del país, una ciudad que vive y respeta sus tradiciones. Pero Arica, dicen sus habitantes, ya no es como antes. Arica ha cambiado mucho en estos momentos y nosotros como habitantes de este lado, todos los pobladores estamos inquietos ya. Hay mucha gente que anda en las calles dando vueltas y uno se siente inseguro. Bueno, yo soy taxista y tengo problemas con los pasajeros que son extranjeros. A veces se suben y no pagan el pasaje. ¿Qué puede hacer? Yo dejo que se baje nomás. Yo, si me pongo a alegar con él, puede sacar una pistola, una cuchilla. No se le dio atajo desde un principio, esto se venía viendo de hace años ya. Hace tiempo atrás habían tomas, pero la gente que realmente necesitaba, pero ahora no, ahora llega cualquiera y se toman los terrenos. Desde hace algunos años, la ciudad de la eterna primavera parece estar mutando. Incluso su imponente morro ha perdido protagonismo frente a la preocupante postal que hoy se instala en sus cerros. Cerros que así lucían en 2012 y que en 10 años se han transformado en el epicentro de una problemática que complica a nivel local y nacional. Verdaderos barrios de población fantasma de la que poco se sabe, pero que aquí la atribuyen en gran parte a la migración. Arica está a solo 20 kilómetros de la frontera. Estamos aquí al costado del aeropuerto y a medida que uno va caminando se puede encontrar con distintas prendas. Una chaqueta, acá a la orilla hay un jeans y si seguimos avanzando un poco más se ven, por ejemplo, otras prendas, también se ve una maleta. Esto es parte de lo que van dejando los migrantes a medida que van avanzando rumbo a la ciudad de Arica, que está aquí en el límite con la frontera con Perú. Los vestigios de la migración irregular se esparcen por el desierto, la única huella de los caminantes fantasmas que suelen ocupar la noche para camuflarse, aunque también hay quienes osan cruzar a plena luz del día. No ha sido muy difícil las investigaciones porque a veces tenemos huellas, hemos podido determinar huellas, pero no hemos logrado identificarlas con una persona determinada. Cuestión que respecto de un chileno jamás nos va a pasar porque las huellas de todos los chilenos están registradas. Es martes 21 de febrero, son poco más de las 3 de la tarde y esto ocurre en el mismo complejo fronterizo Chacayuta. Mientras los conductores hacen fila para realizar el trámite formal, por el costado de los vehículos personas provenientes de Tacna pasan caminando como si nada. Vamos a ver, hay gente que viene cruzando la frontera, vamos a ver cuál es la situación aquí. Bueno, venimos del proceso de Tacna, que es lo más cercano, y pasamos el desierto hasta ahora y no sabíamos, pues. Pero igual pudo pasar en el fondo por el costado. Sí, pasé por el costado, sí. Y si alguna cosa, porque no sabemos si de aquí adelante
los detienen, algo. Más de 10.000 kilómetros de recorriéndolos a pie, hermano, caminando. Saben de que uno viene sin documentos porque uno en las mulas, en los tractores, a uno le pierden los bolsos. Nos devolvieron en 2 ocasiones, la gran verdad, hermano. Todo hay que decirlo. También es que no tenemos los documentos. Vamos a esperar a ver si pasa un carro y nos lleva, que nosotros tenemos algo con que pagar. El colectivo Tacna Arica cuesta 6.000 pesos por persona. A los migrantes los vehículos piratas les cobran hasta 100.000 por bajarlos al terminal de buses. Esta familia tiene como destino final Santiago. Otros se quedarán en algunas de las tantas tomas que se han levantado en la ciudad y que hoy preocupan a las autoridades. ¿Y si nos piden? ¿Es un taxi? No, son Uber. Junto a la fiscal Paulina Brito, quien hoy lleva adelante una investigación por las tomas que han surgido en Arica, recorremos algunos de los puntos más complejos. La instalación del peligroso tren de Aragua en el Cerro Chuño, por ejemplo, encendió las alertas. Por eso hoy se busca generar un catastro de las tomas y sus habitantes. Desde la pandemia, digamos, por la falta de fiscalización, que no se podía salir, se empezó a proliferar todo lo que son las tomas y además por el intercambio que hay entre Perú, Bolivia y Chile. Estos, ustedes ven, son puros camiones que son bolivianos de combustible, que pasan, se quedan acá y han proliferado para tener diversas tomas. Este sector me decía usted que hace poquito lo había desalojado, ¿sí? Lo había desalojado, sí. Lo desalojó el Ceremi y todo lo que era la parte del tren hacia allá. ¿Cómo está, Ceremi? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bueno. Igualmente. Aquí nosotros desalojamos no solamente viviendas, sino que habían locales de comida, habían unos baños que estaban instalados sin alcantarillado, entonces había estacionamiento, todavía se ven algunos camiones que están fuera hoy día del recinto fiscal. Hemos detectado ventas ilegales de terreno, hemos detectado personas que de verdad sí hay necesidades de vivienda, hay personas que son segundas viviendas que efectivamente tienen su vivienda, la arriendan y se van. Distintas realidades frente a una misma postal, tomas que nacen y se extienden en suelos privados y públicos y que han llevado a la propia ministra de Bienes Nacionales a monitorear en terreno. Creemos que la recuperación de terreno es muy relevante, no solo porque son bienes fiscales que tienen que estar al servicio de las necesidades del país, sino también porque no podemos permitir que eventualmente se convirtieran en espacios de control territorial del crimen organizado. Los ariqueños hoy sienten que su ciudad se ha transformado en tierra fértil no solo para la construcción irregular de viviendas, sino también para la delincuencia. Que han visto aumentados los delitos de robo, ya sea con intimidación, robo en lugar habitado, robo por sorpresa, y que todas esas cosas aparentemente, además el robo de vehículos, que también ha crecido sustancialmente en este último tiempo, se van hacia las tomas. Estos registros son de las cámaras del municipio local. La eterna primavera parece haber quedado atrás para los ariqueños. Volvemos a la frontera. En este momento hay un poco más de control fronterizo. Hay carabineros que están actuando por el borde, hay otra patrulla acá en la orilla. Hay haitianos que en este momento van saliendo. Por ejemplo, acá viene un amigo, a ver si que podemos conversar con él. ¿Hacia dónde se dirige en este momento? ¿Hacia dónde va? México. México. Se van de Chile. ¿Cuánto tiempo estuvo viviendo acá? Como 6 años. ¿Vivía acá en Chile usted o hacia dónde? No, no Chile. ¿Dónde va? Perú. Perú. ¿Se va de Chile? Sí. La timidez de los haitianos que abandonan el país contrasta con la personalidad de quienes intentan ingresar. Bueno, vamos a ver si podemos hablar aquí con carabineros para que nos cuente un poquito de este procedimiento al costado de la frontera que separa Chile de Perú, para ver justamente lo que está pasando acá, que es una realidad no habían advertido los habitantes de Arica, ocurre de manera recurrente, prácticamente a diario. Hola, buenas tardes. ¿Por qué optaron por esta opción en el fondo? Porque no nos dejan pasar legalmente. Entonces, si no nos dejan pasar legalmente, tenemos que buscar la manera de sobrevivir. Claro. ¿De qué parte vienen ustedes? De Venezuela. ¿Y ahora caminaron desde Tacna hasta acá? Sí. Dijeron que era mejor. Me dijeron que se podía pasar sin problema. Sí, ajá. Y ahora los tomó carabineros. ¿Qué va a pasar con ustedes? A regresarnos a Tacna. A Tacna. ¿Por qué decidieron pasar a
A plena luz del día, en el fondo, mucha gente pasa de noche. Ustedes decidieron pasar a plena luz del día. Porque le tenemos miedo a la noche. ¿Tienen miedo a la noche? Yo veo que ustedes, la mayoría son mujeres también. Sí, venimos 4 mujeres nada más. Entonces, muchachos, los conseguimos afuera. Estas mujeres iban en compañía de un grupo de hombres quienes al ver a carabineros se devolvieron. Ahora serán reconducidas al límite fronterizo. Mientras eso ocurre en Chacayuta, en el terminal de buses la PDI fiscaliza a otros migrantes sin documentación. Son llevados a cuarteles policiales para que se autodenuncien. Su ingreso no es considerado un delito y por tanto una vez en la ciudad no se les puede expulsar del país. ¿Qué le pasó, amigo? ¿Ah? ¿Qué le dijera? No, que me llevaba, no sé, no sé, pues no conozco nada aquí. Por eso la migración irregular es indicada como una de las principales causantes de las masivas tomas en Arica. Pero no es llegar y entrar a una toma. En algunas, fiscales y policías ingresan en vehículos blindados y con una serie de medidas de protección. En otras, como esta, el escenario es distinto, por eso piden que no se les estigmatice. Estamos en la comunidad Quebrada Caunire, específicamente en la toma 3. Esta es una de las tantas tomas que existen en este sector. Una problemática recurrente para los habitantes de Arica. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien. Jordan, de TVN. Sandra Sarmiento, presidenta de la Asociación Gremial Quebrada Caunire. ¿Usted es la dirigente de este sector? Soy la presidenta de la asociación. Perfecto. ¿Cuánta gente vive acá, más o menos? Alrededor de 206 personas, con los allegados y niños y adultos mayores que han llegado acá. Yo creo que somos como 900 personas. ¿Cómo lo hacen cuando una persona quiere postular para llegar acá, por ejemplo? ¿Se le piden papeles? ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Muy buena su pregunta. Nosotros lo primero que le pedimos es el papel de antecedentes, registro social de hogares, certificado de los menores, la cartola tributaria para comprobar que ellos nunca han tenido vivienda anterior. Sandra asegura que en esta toma que surgió en 2018 la mayoría de los residentes son chilenos. Dice que el déficit habitacional en la región es grande y que a pesar de que ella y varios de sus vecinos han postulado a proyectos inmobiliarios, aún no tienen respuesta. Por eso levantaron esta toma. Aquí se han organizado de tal manera que tienen calles con nombres, cámaras de seguridad, paneles solares e incluso un portón. Desde 2019, Angélica vive aquí junto a su hija. En el día cocinamos, hacemos almuerzo y en la tardecita hago pan amasado y lo voy a vender a la línea del tren. Pasen, esta es mi humilde casa. Angélica y su vecina se las ingenian vendiendo comida para solventar los gastos de sus hijos y su hogar. Ya, ese es el plato del almuerzo. ¿Cómo lo hacen con el tema de los servicios básicos, por ejemplo, de la luz, el agua? Pues supongamos, ella paga luz, pero lo pagamos a media. El agua igual, se compra ese bill que usted ve allá afuera, ese se compra, vale 10.000 pesos los 1.000 litros y una vez lo compré ella, un mes lo compro yo porque compramos 2 veces en el mes. Desde el aire se aprecia la magnitud de estas 7 tomas instaladas en terrenos de bienes nacionales. Nosotros estamos conscientes que esto es un terreno que no nos corresponde y eso, pues nosotros le pedimos a las autoridades que por favor no nos desalojen porque igual tenemos gente con muchas necesidades, yo igual, tenemos muchos adultos mayores, niños. Entonces igual es compleja la situación. El problema es que parte de esta toma se encuentra al costado de una quebrada. Estamos haciendo un trabajo en conjunto con la Dirección de Obras Hidráulicas para precisamente determinar cuáles son los riesgos de esta quebrada cuando se activa, digamos. Porque acá hay un riesgo inminente para los vecinos. Han habido activaciones anteriores con el invierno altiplánico y probablemente estén dentro de la cuenca muchos de ellos. Con ese estudio hidrológico, con ese pronunciamiento técnico, nosotros vamos a priorizar, por supuesto, las medidas de intervención en este sector. El desalojo, indican las autoridades, es una opción que siempre está presente y que ya se ha realizado en áreas donde estaba en riesgo la estructura crítica de la ciudad, campos minados y zonas de protección medioambiental. Habrá que esperar los resultados de este estudio para conocer el futuro de las tomas de este sector. Preocupa también la venta ilegal de terrenos fiscales chilenos que incluso se ofrecen en Perú por 35.000 soles, algo así como 7.350.000 pesos. Esas ventas ilegales nosotros las hemos denunciado a la Fiscalía y eso hago un llamado también a la población. Nosotros dentro de nuestras redes sociales tenemos un WhatsApp de denuncia que es anónimo. Nadie puede vender un bien fiscal que le pertenece a todas y todos los chilenos. Las penas no son muy altas, pero son de 541 días a 3 años.
pero si esto es de manera reiterada, se podría subir la pena en un grado y ya podrían tener penas ya de 3 años y un día hacia arriba. El foco de las autoridades hoy está puesto en la seguridad y en erradicar algunas tomas. Ya se han realizado desalojos y hay otros que se evalúan. Por eso la importancia del catastro para conocer las distintas realidades frente a este fenómeno. El Ministerio va a seguir trabajando en coordinación con el Ministerio del Interior, con Carabineros, que es lo que hemos ido construyendo para, en caso de que corresponda, hacer desalojos, recuperar los terrenos y darles un buen uso. Es lo que se vive en Arica, donde hoy los militares custodian la frontera, una en permanente vulneración a causa de una crisis migratoria que tiene a la ciudad en alerta y a su morro perdiendo protagonismo frente a cerros plagados de tomas. Yo creo que uno no termina de sorprenderse con las cosas que va descubriendo gracias a reportajes como este, gracias a las denuncias que ustedes hacen, gracias a la posibilidad que dan los medios de mostrar una realidad. La nueva toma de Arica. Aquí hay una mezcla de inmigración ilegal, hay una mezcla de aprovechamiento, hay una mezcla de muchos factores. Cerros que están llenos de tomas, de personas que están viviendo en terrenos que son públicos, que son fiscales, claro, gente inescrupulosa que los está vendiendo incluso en Perú. Está, como lo decíamos, Jordan Jopia, el autor de esta investigación junto a nosotros. Se suma Claudio Rojas, abogado. Y vamos a saludar también al Ceremi de Bienes Nacionales de Arica, Rodrigo Díaz, que está a través del Zoom para hacer esta conversación respecto a lo que acabamos de ver. Jordan, contigo, ¿cuál es la sensación que te queda después de haber investigado esto, que hemos visto en extenso en esta nota, pero que está muy clara? Ya un nivel de descaro máximo. Total. Mira, es bien llamativo, Eduardo. Yo soy nortino, yo soy de Calama. Yo cuando chico veraneaba en Arica junto a mi familia. Y uno miraba hacia los cerros cuando era más chico y los cerros estaban prácticamente pelados, en el fondo, vacíos. Pero hoy día, desde cualquier punto de la ciudad, tú miras hacia los cerros de Arica y se ven distintas tomas, porque las tomas no se han instalado solo en un lugar, sino que están en distintas partes de la ciudad, con distintas problemáticas, en el fondo, en terrenos fiscales, en terrenos privados. Entonces el ariqueño está preocupado. El ariqueño está preocupado porque dice, Arica no era así. Arica era una ciudad tranquila, nosotros podíamos salir, podíamos recorrer la ciudad y no pasaba nada. Pero hoy día asocian al tema de las tomas también la migración irregular que ha llegado a la ciudad, la delincuencia, esta sensación permanente de inseguridad que sienten hoy día los ariqueños y que lo atribuyen a estos factores. Nosotros hicimos un recorrido por distintas tomas, como junto al Ceremi también que está ahí acompañándonos. Ya han dado cuenta de distintas problemáticas. También hay que dar cuenta de que son distintas realidades. Hay tomas donde efectivamente uno puede ingresar, como lo hicimos ahí con las dirigentes, donde uno puede caminar por esa toma sin problema, pero hay otras tomas donde tú no puedes ingresar. Tuvimos que ir con la fiscal, con la PDI, con autos blindados, con chaleco antibala a las tomas del Cerro Chuño, por ejemplo. Porque son tomas que están tomadas hoy día por los delincuentes. Las fiscalías están trabajando justamente ahí para poder desbaratar estas bandas. Pero es una realidad bien transversal y preocupante justamente para el ariqueño porque no estaban acostumbrados a esto. Bueno, y donde ya vamos a ir inmediatamente con el Ceremi, que también lo saludamos, pero, o sea, además estamos hablando, tú bien lo describes, porque hay muchos factores acá, pero también incluso hay tomas en campos minados. Hay tomas en campos minados, el Ceremi seguramente ahí nos va a poder entregar más información respecto de lo que se ha hecho ahí, porque entiendo que algunas se han desalojado, pero hay gente que estaba instalada en tomas de campos minados, hay gente que estaba instalada en terrenos de medioambientales, por ejemplo, donde hay protección de ciertas aves nativas de la zona. Entonces es bien transversal la realidad, lo que nos decía aquí la fiscal Paulina Brito. Desde el 2018 en adelante comenzaron a proliferar las tomas acá en Arica, justamente porque el tema de la pandemia además permitió que no se hiciera mucho al respecto. Y ella nos da un dato bien interesante, nos decía, por ejemplo, a diferencia de Iquique, donde era mucho más visible el tema de la migración, porque la gente llegaba, se instalaba en los parques, en las plazas, en Arica la gente se fue a las tomas. Entonces pareciera ser que se fue quedando atrás este tema, se fue desplazando y no se le puso el cascabel al gato. Y estamos llegando tarde. Preguntémoselo al Ceremi, precisamente. Ceremi, muy buenos días todavía, para que nos explique un poco, porque efectivamente son tantos los factores dentro de las tomas y son tan distintas unas tomas de otras. Como bien decía aquí Jordan, hay algunas que ni siquiera se puede entrar. Entonces, ¿cuáles son las principales problemáticas de las tomas en Arica? Buenos días, María Luisa, Eduardo, Jordan y también al panelista que está ahí. Saludarlos de acá desde Arica. Contarle, bueno, las problemáticas son múltiples, yo creo, y por eso también es múltiple el trabajo que está haciendo el gobierno para abordar esta problemática. Hoy día no solamente tenemos ocupaciones ilegales por necesidades de vivienda, sino que también vemos que hay segundas viviendas, hay personas que lucran con estas ventas ilegales, y también valoramos el trabajo que se está haciendo con el Ministerio Público respecto a acoger las denuncias y las órdenes de investigar que hay.
Nosotros ya llevamos una cantidad importante de denuncias, es una realidad que nos estamos haciendo cargo, que tuvo un crecimiento exponencial durante la pandemia, y eso es importante que también quede claro, no es algo que apareció este año ni el año pasado. Es cierto, hay lugares donde hay crimen organizado, hay lugares donde hay pobladores que también están disponibles para ingresar a la demanda organizada del Serviu, pero también hay tomas importantes que han crecido en bienes que son de privados. Y también hemos hecho el llamado y esperamos también que sigan avanzando todos esos juicios posesorios para que los privados puedan finalmente La de Cerrillo aquí en Santiago, que es la más grande, es un terreno privado. Claro, por supuesto. Nosotros acá ya tenemos 41 oficios por derivar a la Fiscalía en lo que va de este año, más 23 que ya están con orden de investigar anterior. Entonces, no solamente ordenamos el territorio en ese sentido, sino que también ayudamos a perseguir los delitos. Y como señalaba Jordan, hay un antes y un después también con el control militar hoy día en la frontera. O sea, esa cantidad de gente que se ve circulando a pie hoy día disminuyó de manera importante. Ha sido efectiva la medida de gobierno de proteger y dar seguridad a la población en la región de Arica, y nosotros creemos que ese es el sentido positivo. Ahora nosotros también estamos elaborando un plan de caracterización social para esto, para poder avanzar. Perdón, es que usted es que acaba de decir algo que yo no estoy para nada de acuerdo con usted, que dice que ha sido efectiva la decisión del gobierno, y veíamos en la nota cómo la gente pasa caminando al lado de los autos. O sea, no, yo creo que se puede haber controlado más, pero la verdad es que el paso de ciudadanos de manera ilegal por la frontera en Chile sigue siendo una realidad. No tratemos de decir algo distinto. Pero hay imágenes que corresponden ahí antes de la presencia militar en la frontera. Ahí solamente se ve resguardo de carabineros. Eso constata, digamos, lo anterior a la presencia del ejército en estos días. Hoy día ha sido mucho menos la cantidad de gente que se ve y mucha gente la que ha sido reconducida también. Sí, eso es importante precisar. Se lo digo porque nosotros también fuimos posterior a la llegada de los militares como programa, hicimos las crónicas de la frontera y nos dábamos cuenta de que efectivamente, no sé, si antes entraban 10, hoy entran 8, pero siguen siendo 8 que entran de manera ilegal. Nos decían la cifra y era 200, más o menos, que era lo mismo que antes, que no había cambiado nada. Eso es por lo menos que constatamos en el reportaje. Y lo decía el propio alcalde también. Sí, pero nosotros creemos que eso va a ir en disminución, ha sido efectivo, es mucho mayor la presencia y el control que hay hoy día en la frontera, y eso también va a frenar toda esta venta ilegal de terreno, porque como decían, se veía en el reportaje, también hay ventas que se producen fuera del país, articuladas con personas que vienen migrando y que ya tienen un lugar casi definido para llegar, donde hay personas que le venden materiales de construcción, donde de alguna manera los están esperando, y eso hoy día ya va en disminución. Nosotros igual hemos recibido menos denuncias también por los canales internos que tenemos. Tenemos un WhatsApp donde recibimos las denuncias anónimas, donde nos envían fotografías, que eso igual nos ha dado hartos resultados para, de alguna manera, nosotros apoyar la labor fiscalizadora. También tenemos expectativas en lo que está haciendo el Ministerio, propiamente tal, el Ministerio de Bienes Nacionales, respecto al fortalecimiento que viene este año en materia presupuestaria, porque recordemos otra cosa, nosotros enfrentamos esta situación con un presupuesto heredado. Hoy día ya el Ministerio tomó definiciones distintas que nos ayudan a fortalecer también la fiscalización. Sí, ya quiero ir con eso y las medidas que ustedes van a tomar en conjunto con el gobierno, como Estado, qué se va a hacer en estas tomas, pero para abrir la conversación a Jordan también, que hizo este reportaje. Jordan, un poco, ¿qué es lo que tú viste en estas distintas tomas? Porque tú nos decías, son múltiples factores, hay algunas que son producto de la pandemia, pero hay otras que son verdaderos carteles. Sí. Y otras, que tú bien lo decías, que son mucho inmigrantes. Queremos desarrollar un poquito esa conversación contigo, lo conversamos con el Ceremi, queremos hablar con Claudio Roja, abogado, pero antes, pausa y ya regresamos en el Buenos Días a Todos. Había quedado una pregunta planteada para Jordan Copia, quien es periodista del departamento de prensa de 24 horas. Estábamos viendo estas tomas, las verdaderas nuevas tomas de Arica, como una gran cantidad de migrantes, muchos de ellos ilegales, han tomado estos lugares. ¿Cómo están vendiendo estos terrenos, incluso terrenos fiscales en Perú? ¿Cómo es posible que pase eso, Jordan? ¿Cómo se llega a ese nivel de descaro? Mira, Eduardo, lo que pasa es que cuando tú empiezas a recorrer Arica, donde mires te vas a encontrar con alguna toma. Y suena fuerte, pero es así. En el fondo, tú miras a los cerros, vas a ver distintas manchas. Y esas manchas son tomas tanto privadas como públicas. Y ahí hay algo bien llamativo, porque a medida que uno va acercándose a las tomas, levantas tu dron, por ejemplo, y
te das cuenta que hay tomas que parecieran tomas fantasmas. ¿En qué sentido? No habían habitantes. Estaban los terrenos tomados, estaban los terrenos demarcados incluso. Hay algunas tomas donde incluso están cercados. Como que los parcelan. Está parcelado, tal cual. Entonces nos decían, hay gente que está en Tacna, en Perú, ofreciendo estos terrenos, viene a Chile, los marca y luego los vende allá. Y se los vende a chilenos en el fondo. O a personas que vienen cruzando desde Tacna, a migrantes que vienen buscando dónde instalarse. Estamos hablando de cerca de 7 millones de pesos lo que piden por un terreno fiscal, en el fondo, un terreno que es chileno. Qué cara dura ahí, porque eso da rabia más encima, porque ya no es ni siquiera que humanamente necesiten instalarse en algún lugar, pero legalmente, ¿qué armas tenemos para enfrentar situaciones como estas? Porque entiendo que son poquitas. Oye, María Luisa, lo que pasa es lo que está pasando en la zona norte, pasa acá en Lampa, tenemos muchas tomas que son ilegales y son organizadas por bandas de delincuentes, de crimen organizado, que a punta de pistola hacen estos loteos brujos y si aparece el dueño, a punta de pistola lo sacan. Bueno, ocurrió también con el caso del fallecimiento sensible de un empresario en la zona de Viña. Exactamente, que justamente intentó recuperar sus terrenos, y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. O sea, lo que está ocurriendo en el norte es parte del reflejo de lo que ocurre también en la zona centro. Interesantísimo lo que está haciendo la Fiscalía en este sector. ¿Por qué? Normalmente las fiscalías trabajan o hay una cierta descoordinación a nivel de gobierno, pero en la zona de Arica es totalmente contrario. Hay una coordinación muy buena entre el delegado presidencial y la Fiscalía. ¿De qué forma están atacando esto? La Fiscalía actualmente hace 6 meses que viene primero con un fiscal dedicado a un tema específico que tiene que ver con las tomas, lo que es muy extraño. Esta fiscal está enfocada en ese trabajo y además ha trabajado en un catastro, en un levantamiento de quiénes serían las personas que están habitando dentro de estas tomas. ¿Y qué es lo que busca la Fiscalía? Lograr individualizarlos para poder ejercer las acciones penales en contra de ellos y perseguirlos penalmente. La Fiscalía no los puede sacar de esos terrenos, pero la delegación presidencial dijo: Fiscalía, usted me los procesa, me los formaliza, me los acusa, y yo acto seguido inicio también el proceso que tiene que ver con la recuperación de los terrenos fiscales. Una coordinación perfecta. ¿Qué me dice la Fiscalía si comenzamos con un proceso de intentar recuperar sin haber seguido las acciones penales contra estas personas? Simplemente se trata de trasladar a la toma al lado. Me dice: vamos a reventar la toma en el cerro y se nos van a trasladar 5 cuadras más abajo las 1000 personas. No sacamos nada. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ordenarnos. Y también le pregunté qué pasa con los NN, típico delincuente extranjero que no tiene antecedentes, que no tiene ningún papel, no tiene nada. ¿Qué van a hacer con ellos? Me dice: lo que estamos haciendo hoy en día en la Fiscalía, pues les pedimos inmediatamente al registro civil que le asigne un RUT provisorio y con eso seguimos todo el proceso penal en contra de ellos. ¡Wow! Súper bien. Y un tirón de orejas a tribunales. Un fiscal en la región de Coquimbo solicitó en unos terrenos que habían sido usurpados como medida cautelar, o sea, después de haber formalizado a los imputados, que se decretara por el tribunal la salida de estas personas del terreno. Y el juez de garantía dijo: no, yo no voy a decretar eso porque como medida cautelar, como la pena es tan baja, la verdad no procedería que le ordenáramos el abandono de los terrenos. Y ahí es como que la Fiscalía está intentando hacer la pega, poniéndose la camiseta, y en definitiva tribunales ahí no está respondiendo del todo. Así que hay un llamado fuerte a tribunales, porque parecía que era una cosa bastante inteligente lo que está haciendo la Fiscalía, y eventualmente ahí no tuvo el apoyo de tribunales. Tenemos también al Ceremi de Bienes Nacionales de Arica, Rodrigo Díaz, que está a través del Zoom. Usted, como autoridad del gobierno ahí en terreno, ¿cómo está la coordinación con tribunales para, de alguna manera, atacar ya definitivamente estas tomas? Eduardo, había una coordinación fluida. Hoy día la Fiscalía tiene orden de investigar a casi todas las denuncias que nosotros hemos remitido. Hemos estado en terreno en conjunto, persiguiendo el delito de usurpación y los reiterados, por supuesto, la Fiscalía espera ser sancionado. Ya hay jurisprudencia, hay sentencia en la región de Tarapacá y eso nos tiene bien alentados. Pero paralelo a eso, el trabajo que está haciendo el gobierno a través de la delegación presidencial, de las órdenes administrativas de desalojo, también nosotros hoy día ya tenemos un porcentaje alto aprobado para poder ejecutar ya en este periodo, y también tenemos un aumento en la fiscalización, presupuesto para también desalojar, porque no solamente desalojar implica contar con las herramientas legales para ejercer la restitución de estos inmuebles, sino que también implica presupuesto, un gasto que significa maquinaria, desplegar gente y todo para retirar todo lo que está ahí. Entonces, hoy día ya está fortalecido también la unidad de fiscalización, llega más dotación a la región. Hoy día contamos con implementos de seguridad, chalecos antibalas, cascos que nos permiten desplazarnos en el territorio de manera segura, y eso también nos ha ayudado mucho a avanzar. Por otro lado, también hay que precisar que hay terrenos y hay inmuebles privados donde también ha crecido mucho la ocupación ilegal, y también hemos invitado a esos privados a llevar al plano judicial estas situaciones,
y ejercer las demandas que correspondan para efectivamente restablecer esos inmuebles y ese derecho a la propiedad que ellos tienen sobre sus propios terrenos. ¿Y hoy cuál es el catastro? Estamos hablando de cuánta gente vive en tomas en Arica, por ejemplo. Bueno, es dinámico, hay una variación porque recordemos que hay personas que migran, llegan a Arica, están un tiempo y su destino final no es Arica. Van en aumento, a veces se trasladan, otros se devuelven, otros son reconducidos. Esperamos que también, como decía ahí el abogado, pudiese también detener en mayor cantidad a quienes venden estos inmuebles, porque se ha proliferado esto. También hay personas que dentro de las tomas arriendan por temporada, por tiempo, venden también materiales de construcción para que otros puedan habilitarse provisoriamente, y esos son los delitos que hay que perseguir en conjunto con restituir los inmuebles que son de todas y todos los chilenos. Pero no hay una estimación entonces de cuánta gente estaría viviendo en Nosotros tomas. tenemos estimaciones en unidades de superficie. Hoy día el Ministerio de Bienes Nacionales, nosotros hemos catastrado cantidades de superficie que bordean alrededor de 500 hectáreas, son los que hay hoy día de suelo fiscal en toma en la región, de los cuales nosotros esperamos recuperar y tenemos como hito de este año por lo menos 1/3 en la primera etapa con las órdenes de desalojos que ya tenemos. El año pasado intervenimos el Cerro Chuño, fue uno de los primeros lugares donde se intervino. El problema, Seremi, es que desalojan y a la semana siguiente vuelven. O vuelven otros. Por eso es importante también, por eso es importante el trabajo articulado con el resto del aparato del Estado, con los otros ministerios, porque hoy día las personas que sí se dejan catastrar, que hoy día nosotros podemos caracterizar socialmente y ponerlo a disposición del plan de emergencia habitacional, que ha venido a fortalecer también y ayudar en este trabajo y conducir a esas personas a esta restitución de inmuebles fiscales, también nos ayuda a construir más vivienda, porque mientras más terrenos recuperamos, más viviendas podemos poner a disposición de todas las personas que están esperando efectivamente suplir esa carencia de vivienda. Entonces, Seremi, también tiene un efecto positivo. ¿Ustedes desalojan y esas familias quedan en la calle? A ver, las prioridades de desalojo también están establecidas. Cuando hay un desalojo, se establecen también coordinaciones con el Ministerio de Desarrollo Social, que es provisorio. Hoy día hemos visto que en muchos de los desalojos las personas desaparecen y no quedan en la calle. Aparecen algunos en otras tomas, otros se van. Por eso ahí también nosotros nos damos cuenta cuando son segundas viviendas. Como decía Jordan ahí, las viviendas fantasmas. O sea, hay gente que va el fin de semana, que tiene cerrado y está esperando que algún día le regularicen ese terreno y se lo den. O piensa que porque lo compró a alguien con un papel falso, porque también es un llamado a la población a denunciar. Nos hemos encontrado también con situaciones donde hay gente que ha adulterado firmas de los Ceremi, firmas de documentación de bienes nacionales, donde se le cambian fechas a documentos, donde se ofrece, digamos, terrenos con documentación falsa, donde se ve gente que presenta títulos, escrituras que no son reales. Entonces, hoy día también nosotros estamos haciendo un trabajo paralelo para capacitar también a las policías en ese sentido de cómo canalizar esas denuncias cuando incluso hay personas que sin marcar un terreno se colocan en la playa a vender reservas de terreno a través de una escritura falsa. O sea, también hemos visto esas situaciones. Claro. O a los mismos vecinos a denunciar a través de los canales que tenemos, que también hay canales reservados, que protegemos también la identidad. Yo entiendo la situación muchas veces de denunciar a bandas organizadas y todo, pero este WhatsApp de denuncia anónimo nos ha servido para detectar patentes de vehículos, gente con estaciones topográficas demarcando terrenos fiscales y también privados, y toda esa información se ha remitido, y por eso está este trabajo bien articulado con el Ministerio Público, que nos ha permitido avanzar. Hoy día se ha empadronado mucha gente a partir también de las órdenes de investigar y la intervención que está haciendo en el territorio la Policía de Investigaciones, Carabineros, y esta coordinación nos va a ayudar a avanzar sustancialmente este año. Ahora, dicho todo esto, ¿qué es lo que nos plantea el Ceremi de Bienes Nacionales a propósito de este reportaje de Jordan Copia, donde vemos justamente estas tomas en la región de Arica? Ayer nada más la ministra todavía informó que existen 20.000 expulsiones de migrantes sin concretar. 20.000. De hecho, la oposición ha dicho que va a pedir explicaciones de esto. ¿Por qué? Ella ha dicho que esto se debe no solamente a un tema de gestión de gobierno, sino que también a la poca respuesta de los países de origen que no aceptan. Tú no puedes llegar y mandar a alguien a un destino desconocido. Y también, adivine, un tema de presupuesto. 55.000 millones de pesos costaría sacar de Chile a los 20.900 extranjeros con orden de expulsión, según palabras de la propia ministra del Interior, Carolina Toá. Estamos hablando de un tema de presupuesto, estamos hablando de un tema de voluntad política, estamos hablando de un tema de coordinación con los países vecinos. Bueno, yo creo que son todas las factores, claro.
Como le dice la película, todas las cosas al mismo tiempo. Bueno, así está funcionando, lamentablemente, porque en la misma declaración de la ministra Toá, ella señalaba algo que no es un invento, sino que la macrozona norte tiene un índice muy elevado, dice, en comparación al resto del país en cuanto a delitos de mayor connotación social, como tasa de homicidios, que en este último tiempo supera la cifra nacional en casi 2 puntos. También expuso que se iban a tomar medidas a nivel nacional con foco en el extremo norte. Lo cierto es que los ciudadanos que están viviendo ahí, aquellos que vivían, aquellos que comercian, la gente tranquila, tiene que vivir un empeoramiento en la calidad de vida y una sensación de temor que nadie paga. Bueno, es que esa es la lógica. Si te dicen que no tenemos los recursos para ejecutar materialmente las 20.000 expulsiones que están pendientes, uno por lógica dice, entonces, ¿para qué dejaste entrar a esas 20.000 personas? Entonces, ¿no era más obvio ponerse firme o colorado al tiro de la frontera, como mucha gente lo ha visto en otros países, que está la escoba y realmente son dramas humanos y se entiende y es una discusión tremenda? Lo que pasó en Estados Unidos ayer, que la gente presionó por ingresar. No, una masa de ciudadanos, o sea, de nacionales venezolanos y mexicanos que había y comenzaron a apretar. Una turba que pasó. Bueno, también nos pasó a nosotros, tuvimos un turbazo hace un tiempo atrás que tuvo que ser repelido con armas de fuego en nuestra frontera. El tema es muy complicado, pero es que la lógica es muy simple. Si no teníamos los recursos para expulsar materialmente estos 20.000 extranjeros ilegales, ¿por qué los dejaron entrar? ¿Por qué se permitió esto? ¿Dónde está la lógica? Pasamos ¿cuántos años para poder tener una política migratoria o para poder tener por fin un control migratorio en la frontera? ¿Cuántos años tu gobierno de Piñera? ¿Cuántos años tuvimos? Un año y llevamos casi el gobierno del actual gobierno para que recién se pusieran a los militares. Dijeron, bueno, ¿sabes que nos pusimos de acuerdo? Que estén los militares, ya que los policías no dan abasto, pongamos los militares a controlar. Que era lógico hace años que había que hacerlo. Entonces la gente aquí como que dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién está arriba en la cabeza cortando el queque? Porque aquí esto no se entiende. Por eso no deja de ser llamativo, Eduardo, justamente lo que nosotros vimos en la frontera. Estamos hablando que fuimos 3 días a las 3 de la tarde, donde uno imaginaría pleno sol en el fondo, y pasa la gente, o pasaba por lo menos cuando estuvimos nosotros, caminando por al lado de los autos como si nada. Entonces es distinto, uno tendría a pensar que a lo mejor de noche pueden pasar y pasan más desapercibidos, pero acá a plena luz del día, en pleno paso fronterizo Chacayuta, la gente pasaba sin ningún control. Y eso fuimos testigos. Bueno, yo también tuve la oportunidad de estar, yo creo hace 2 años en Chacayuta, y de verdad era una cuestión que nosotros pasamos a Tacna, tuvimos que hacer todo el trámite, pero era curioso porque tú estás ahí, tú ves que la gente pasaba ahí, estaban los carabineros acá, claro. Por el lado. Van a agarrar a uno, pasarán 2 por allá, agarran 2 por allá, pasan 4 por acá. O sea, y hay zonas que son más alejadas donde no hay nadie vigilando, pero no nos podemos quedar en la situación de que, pucha, que tenemos tanta frontera que ya, bueno, somos permeables. Entonces, si van a decir que somos permeables al paso de personas, eventualmente al paso de armas, de droga, entonces estamos jodidos desde ese punto de vista. Hay que tomar acción, minimizar. Es mucho, ok, minimicemos la mitad, ya algo es algo, pero hagamos esa acción concreta. Es parte de lo que estamos conversando acá junto a ustedes. Por favor, todos sus comentarios, opiniones, dilo con todos. Para eso te ofrecemos las pantallas de nuestro programa con nuestro hashtag Buenos Días TVN. Quiero agradecer al Ceremi de Bienes Nacionales, Rodrigo Díaz. Muchas gracias, Ceremi. Un abrazo para usted a la distancia. No, muchas gracias por este espacio. Bueno, y señalar que también la preocupación de la macrozona norte del gobierno es una prioridad. Hoy día hay disposición de inmuebles que hace una semana ya entregamos los decretos para construir infraestructura pública, Carabineros 4,9 hectáreas cerca del Hito 1, y también es importante por eso aprobar las reformas. O sea, si queremos recursos y tenemos la voluntad de combatir hoy día el crimen organizado, fortalecer el trabajo migratorio en la frontera y restablecer la seguridad, es porque también precisamente se requiere aprobar las reformas para los recursos que estén disponibles y seguir avanzando en este plan articulado que tenemos, que sin duda va en el sentido correcto, como lo planteó la ministra Toá y como lo ha dicho también nuestra ministra. Gracias, Ceremi, que esté muy bien. Un abrazo. Y también está con nosotros acá Jordan Hopia, el autor de este reportaje. Muchas gracias, Jordan, por acompañarnos. Eduardo, solo agradecer y también dar cuenta de que es importante lo que está pasando en la puerta norte de nuestro país, porque finalmente lo que ocurre en Arica va permeando también al resto del país y por eso es importante ponerle atajo. Claudio Rojas, abogado, muchas gracias como siempre.